Bendiciones, familia, bienvenidos a la cápsula del día de hoy. Acompañándoles como siempre sus pastores y amigos Isaías Vázquez Y la pastora Margarita Vázquez desde la hermosa ciudad de Medellín, Colombia, para todas las naciones. Seguimos en la palabra de Dios, la Biblia, que es la voz de Dios, y vamos a ver hoy las actitudes que debemos tener ante la exposición de la palabra de Dios, o cómo debemos acercarnos ante la palabra de Dios. Y para ello vamos a ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, cuando se hizo la restauración del templo y de las reuniones, hubo algo bien importante ahí. El escriba Esdras estaba leyendo la ley del Señor y el pueblo tenía algunas actitudes que debemos reconocer y practicar nosotros también. Claro, porque ¿Qué dice en el versículo 3, 5 y 6, amor? dice el versículo 3, se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender, y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Escuchó cómo? Atentamente. Y eso dice que desde temprano hasta el mediodía. Mínimamente fueron unas 5 horas esa reunión. Sí. Mínimamente. Desde temprano y hasta el mediodía. Y todos estaban ¿cómo? Atentos. Atentos. Estar atentos es tener interés. Sí. Es poner el corazón No dejarnos distraer por en nada el ni por momento nadie. de la palabra de Dios. Yo creo que hemos caído en extremos. Sí. Antiguamente nuestros viejos, nuestros antepasados tenían una reverencia y un respeto hacia una religión. Uno entraba a un templo tradicional y era despacito, sin hacer bulla. Y las mujeres que usaban tacones tenían que entrar en puntillitas. Allá nadie se ponía a platicar con el otro, ¿sí? Ni a sentarse mal, Como que desplayado, fuera así. como estuviera en la playa, no. O cruzando la pierna. O distraído, viendo el celular. No, dice que ahí estaban como Atentos Creo a que la ahora, palabra. como dije, ahora nos hemos ido al otro extremo. Ahora que tenemos la verdad, el conocimiento verdadero de la Biblia, Que sabemos nos que Dios reunimos, está. que la iglesia no es un templo, pero la iglesia se reúne, que somos las personas que hemos creído en Cristo, se reúnen en el templo para alabar a Dios, para orar a Dios, y debemos mostrar respeto y reverencia. Dice que ahí, desde el amanecer, desde muy temprano hasta el mediodía, mostraban que muy atentos, estaban muy atentos. ¿Qué más dice, amor? Escuchó atentamente la lectura de la ley. Y en el versículo 5, Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo, cuando vieron que abría el libro de la ley, se pusieron todos de pie. La actitud de respeto, mira, De atención, respeto a la palabra. tenían una atención, un corazón dispuesto, tenían respeto a la palabra. ¿Por qué muestra uno respeto cuando se para ante la lectura de la palabra de Dios? Porque estamos reverenciando al Dios Todopoderoso, que Imagínate, quien es el que nos está hablando. Imagínate que en lo terrenal la gente se pone de pie ante Un presidente. líderes políticos, ¿cierto? Pasan y se ponen de pie. O se atentos, inclinan. O se inclinan. ¿Cuánto más? A la Delante del palabra. Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante la exposición de su palabra. Claro. Por eso lo hacemos, no por un mero rito, ¿verdad? No. ¿Qué más Por dice? respeto a la palabra. Tremendo. El verso 6 dice: entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Y luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Tremendo. Ellos tenían entonces también reverencia por la palabra de Dios, ¿verdad? Se postraron. Estaban atentos, estaban de pie. tenían respeto y tenían reverencia también, porque ellos levantaron sus manos. No vemos que Esdras les diga levanten las manos, no, ellos mismos, ellos. de su propia iniciativa, Claro. ante la majestad del Dios Todopoderoso, ellos levantaron sus manos, ellos se inclinaron y adoraron. Esa es una actitud tremenda ante la palabra de Dios, de respeto, de atención,
de reverencia. Y en un punto final ahí, en el versículo 9, ¿qué dice, amor? ¿Qué Y fue lo dice que pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. tremendo? La palabra de Dios les trajo convicción de arrepentimiento, reconocieron su pecado, reconocieron que estaban mal delante de Dios y se volvieron al Señor. Mira todo lo que la palabra de Dios puede hacer en la Claro. vida. Escúchame bien, y todo lo que vemos tiene que ver con lo interno, con nuestro corazón, con las actitudes del corazón, ¿verdad? Así es. Porque Dios sabe que cuando sucede eso, Él nos prepara para bendecirnos también. Sí, es que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, de lo mucho que tú tienes en tu corazón, de eso vas a hablar. Por eso quiero invitarte para que tú, escúchame, vuelvas a la Biblia impresa, tengas tu propia Biblia, vayas a la casa de Dios o vengas con nosotros si perteneces a esta congregación, traigas su Biblia impresa, estés atento a la lectura, subrayes, pongas anotaciones, fechas, porque eso es tu devocional con Dios, eso es tu agenda, con tu diario con Dios, en la que Dios te va a hablar y tú vas a escuchar la voz de Dios. Volvamos a ese respeto, volvamos a esa reverencia, volvamos A esa atención. atención y dejemos Y también que la arrepentimiento. palabra de Dios nos convenza de pecado, de juicio y de justicia cuando no estamos caminando bien, que podamos recibir con un corazón arrepentido la exhortación que Dios trae en nuestras vidas. Por eso Amén. hoy ahí estás escuchando la palabra por primera vez, ábrele tu corazón a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, pídele perdón por tus pecados, hazlo tu Salvador y Señor. Di conmigo esta oración: Señor Jesucristo, Sí. reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón. Amén. Perdóname y lávame con tu sangre. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Así es, entonces escucha estas cápsulas como te hemos dicho más de una vez. Ponlas por obra, dispón tu corazón y deja que la palabra de Dios alumbre tu vida. Sí, son actitudes que debemos de tener con la palabra de Dios. Respeto, escucharla atentamente, tener reverencia ante la palabra de Dios, y la palabra de Dios trae a nosotros arrepentimiento. Así es, hasta una próxima ocasión. Bendiciones. Les esperamos a la próxima.